todas las inquietudes que tienen. No es la idea nuestra que ustedes vengan a escuchar y se vayan con dudas. Cualquier inquietud que tengan sobre la materia y sobre el contenido que estamos viendo, lo preguntan. Son cuestiones operativas de los parciales, regularidades. Eso lo pueden preguntar por la plataforma, en horario de consulta, después de clase. Todo lo que sea contenido de la materia, no se queden con dudas. Eso de su pregunta no molesta, es acá. Porque ustedes tienen o están conectados. ¿Para qué? ¿Para qué vienen acá? Para aprender. Y si se quedan con dudas, ¿aprendieron algo? Esa parte por lo menos no. Entonces, levantan la mano, profe, no entendí, profe, tengo dudas, profe, ¿y qué pasa si, profe, y qué pasa si lo otro? Y si la explicación que le damos ante su pregunta no le es suficiente, preguntan de nuevo. Y si no es suficiente, tratamos de explicarlo de otra manera. Preguntan de nuevo, porque la pregunta que hacen ustedes, a lo mejor su compañero no se anima o su compañero lo entendió de otra manera, lo entendió mal y esclarece. Entonces, nosotros no venimos acá a parar clases y a que ustedes escuchen lo que tenemos para decirles. La idea nuestra es transmitir, entiendan, esta es una materia que se tiene que tratar de entender, porque si la entienden les va a ser mucho más fácil. Si no la entienden, estudiándola, leyendo la ley, leyendo los libros, leyendo los apuntes, complicado porque tiene muchos por qué. El por qué está esta norma, por qué está esta disposición, por qué el sistema funciona de esta manera. Y eso normalmente no está explicado. Entonces, es muy importante que ustedes vengan a clases, pero es más importante que si vienen a clases, que pregunten. No tengan preocupación, no hay preguntas tontas, preguntas sin sentido, preguntas ingenuas. Venimos todos a aprender. Entonces, insisto, pregunten, pregunten, pregunten. Si no, la clase se hace muy aburrida también. Nosotros tratamos de que sea una clase teórica. Van a ver que hay mucha jurisprudencia, muchos casos que nosotros decimos, bueno, esto dice la norma, ¿a qué se aplica? ¿Por qué dice esto en la norma? ¿En qué casos lo podemos aplicar? ¿Qué resolvió la Corte, la jurisprudencia en este sentido? Esos son casos prácticos. ¿Para qué? Para que se entienda mejor. El caso es más sencillo. Pero pregunten, tienen una duda, leyeron un artículo en el diario que está vinculado con esto y tienen alguna inquietud, pregunten, no se queden con dudas. Pregunten acá, pregunten los horarios de consulta. Esa es la idea nuestra. Siempre, siempre. ¿Está claro? Bueno, apaguemos los celulares, no lo usemos y hoy vamos a ver principios constitucionales y sistema constitucional. Ustedes saben bien, porque ya lo vieron en primer año en Derecho Constitucional, que de jerarquía constitucional, ¿eh? Una pirámide en la punta, ¿qué está? Como norma superior. Perfecto. ¿Y qué más al lado de la Constitución? Los tratados internacionales, todos los tratados internacionales, todos los que tienen jerarquía constitucional establecidos según la Constitución. Hay otros tratados internacionales que no tienen esta jerarquía constitucional. Entonces, solamente esos son iguales en jerarquía y la complementan a la Constitución. Debajo de la Constitución está. Muy bien. El resto de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. ¿Pero por qué está antes de las leyes? ¿Por qué lo dice la Constitución Nacional? El artículo 31 de la Constitución Nacional establece este principio de jerarquías. Y tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué importancia tiene para nosotros que hacemos impuestos? Claro, tratado que tiene jerarquía. ¿Qué tratado vemos nosotros? Tratado de libre navegación, de comercio.
Ustedes vieron Fiscal 1, ¿sí? ¿Y vieron los tratados para evitar la doble imposición? ¿Sí? Saben que existen tratados celebrados con otros países para evitar la doble imposición. Y cuando hay una discordancia entre lo que dispone ese tratado y lo que dispone la ley de impuesto a las ganancias, ¿cuál prevalece? Tratado. No prevalece la ley. Entonces, cuando una renta en el país está grabada con cierta alícuota y el tratado establece que en ciertas condiciones va a ser una alícuota menor, tenemos como una contrariedad entre estas normas. Y ahí aplicamos el principio de jerarquía. ¿Cuál prevalece? El tratado. ¿Vieron que es importante? El tratado prevalece sobre el juego que sigue de tratados internacionales que no tienen jerarquía constitucional. Las leyes. Ah, discúlpenme que no me presente. Mi nombre es Eduardo Boró. Las leyes. Bien. ¿Dictadas por quién? ¿Quién dicta las leyes? Congreso. Estamos hablando a nivel nacional. ¿Sí? Poder legislativo. Bien. Ese es el sentido estricto, sentido amplio, digamos. Poder legislativo nacional, el Congreso Nacional. Que son los representantes de quién? De todos nosotros. Nosotros no, como se dijo en la primera clase, no votamos cada una de las leyes, porque eso dijo alguna compañera en la clase y sería materialmente imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Sería un lío, por no decir otra palabra, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos entonces? Dijimos que este me va a representar a mí en el Congreso de acuerdo a lo que yo creo, que va a tener unas ideas similares a las que yo creo, y él va a votar las leyes que van a regir en el país. ¿Y qué son las leyes? Reglas, muy bien, de convivencia, porque reglas de comportamiento, de actuación, de convivencia. No, esto cada uno haría lo que mejor le parece, no vamos a decir lo que quiere, pero lo que mejor lo parece. Entonces, como está, nos vamos a organizar. Bueno, vamos a establecer una serie de reglas que van a regir nuestra conducta, nuestra convivencia, cómo vamos a ordenarnos en todo tipo de materias. Y eso le dije quién, los representantes. Vamos a decir cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a conducir, cuáles conductas son permitidas, cuáles están sancionadas. Y eso lo decimos nosotros. Nosotros lo establecemos. Pero esas leyes no pueden abarcar todas y cada uno de los detalles de estas reglas de comportamiento que decía la compañera. Entonces, ¿qué es necesario para reglamentar esas leyes? Los decretos reglamentarios. ¿Quién dicta los decretos reglamentarios? El Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El presidente. Ese es el Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación dicta los decretos reglamentarios. ¿Qué hacen estos decretos reglamentarios? Establecen disposiciones complementarias a las normas. ¿Para qué? Para poder aplicarlas, ejecutarlas. Por eso se llama Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ejecuta las normas y por eso ayer en la primera clase que tuvieron hablaron de mandante y mandatario. ¿Cómo se le dice al presidente? Primer mandatario. Lo pusimos ahí, ¿para qué? Para que ejecute las normas que nosotros dijimos que van a regir en nuestro país. Y ese decreto reglamentario, o esos decretos reglamentarios, ¿qué fuerza tienen? En cuanto a la obligatoriedad estoy hablando. Bien, tienen fuerza obligatoria en la medida que respeten el espíritu
normas, pueden establecer ciertas limitaciones, ciertas no aclaraciones, ciertos detalles, ciertas excepciones, en la medida que respeten el espíritu de la norma. ¿Es fácil determinar el espíritu de las normas? Ayer dijimos que no es tan sencillo. Entonces, esta cuestión entre los decretos reglamentarios y las leyes, la reglamentación de las leyes, muchas veces tiene límites que son el juez, poder judicial. Bien, entonces ya dando una especie de esquema con este sistema constitucional. Tenemos, les dijimos, de ahí viene el sistema republicano que adoptamos nosotros. Estos tres poderes, ¿cuáles son? El legislativo, ¿qué hace? Les establece las reglas de juego. ¿Sí? El ejecutivo, ¿qué hace? Las ejecuta, las lleva a la práctica, si no, son letra muerta. Las ejecuta, las lleva a la práctica y las reglamenta. ¿Y el judicial qué hace? Interviene cuando hay algún conflicto. ¿Ah? Ahora, en esta pirámide que tenemos, respetarse esta jerarquía, y cuando una ley es contraria a una norma superior, una disposición de la Constitución Nacional, una disposición de un tratado internacional con jerarquía constitucional, para decir que eso sucede, es decir, que esta norma es inconstitucional, transgrede principios y garantías allí establecidos. El poder no es un mediador, es un parecido, parecido. Y está buena la analogía que vos usaste porque el árbitro, cualquier partido de cualquier deporte, vamos a llevarlo al término deportivo, en cualquier partido de cualquier deporte, ¿cuándo interviene el árbitro? Cuando hay ¿qué? Una falta. ¿Quién dijo falta? Bien, ¿una falta a qué? En el deporte al reglamento. Acá, ¿una falta a qué? A la ley, puede ser el decreto reglamentario a la ley, o puede ser de la ley a la Constitución. Solamente cuando hay falta. No puede intervenir el juez para decirle a los jugadores, muchachos, este planteo no está bueno. Es muy defensivo. Juguemos a los Guardiola. Vamos un poquito más. No tengan tampoco tanto los Guardiola porque tenemos mucha pelota y no atacamos tanto. ¿Le puede decir eso el juez al legislador? Y lo traduzco. Señor legislador, no es el momento de establecer este impuesto llamado aporte solidario extraordinario, el famoso riqueza del año 2020. No es momento porque la economía está en recesión, porque no hay dinero, porque vamos a generar huida de personas adineradas del país que pueden hacer inversiones, se van a asustar y se van a ir. ¿Le puede decir eso el juez al legislador? Puede decir, no estoy hablando de una mesa de sentencia. Pues si no, señor, este impuesto no es momento de establecerlo. ¿Puede hacerlo? No, ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no? ¿Qué estaría haciendo el juez que le dice eso al legislador? Estaría legislando. ¿Y tiene facultad para legislar? No. Eso se llama principio de división de poderes. Cuando ustedes escuchen el principio de división, es esto, cada uno hace lo suyo. Y por eso esto que decimos no es así, parece cuento de primer año del colegio, pero es importante. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Establece las reglas. El Poder Ejecutivo las ejecuta. Y el Poder Judicial es el árbitro. Viene cuando hay una falta, cuando hay una transgresión a las disposiciones estas que tiene una jerarquía mayor, o a las funciones que tiene cada uno. Si el Poder Ejecutivo dictó un reglamento que va más allá del espíritu de la norma, alterándolo,
ante el pedido de alguien, el juez puede decir, sí señor, este reglamento es ilegal. Lesiona el principio de jerarquía y de división de poderes. Ténganlo muy presente, suele ser pregunta de lo de examen, que no tiene que transgredir cada uno de los poderes que conforman la República. Y es ahí, y vamos a ver muchos casos en donde hay leyes inconstitucionales, decretos ilegales, reglamentaciones del fisco, que las reglamentaciones también forman parte de esta reglamentación de las normas. Pero son necesarias estas reglamentaciones. Ustedes cuando vieron Fiscal 2 probablemente hayan visto este régimen de facturación. Los regímenes de facturación que hay, ¿sí? Una resolución que es eterna. Dice cómo, cuándo, qué modo, qué contenido tiene que tener, si es electrónica, no, tiene que emitirse las facturas, controlador fiscal, factura electrónica, etcétera. ¿Eso podría estar en una ley? Tiene que juntar el Congreso para sancionar una norma de esta y que se va modificando permanentemente porque esto es dinámico. Entonces, son necesarias esto, no tienen que alterar el espíritu de las normas que le dio autorización para emitir esa disposición reglamentaria. Entonces, este principio de división de poderes es muy importante que lo tengamos presente porque nos va a dar muchas veces soluciones a una ley, por ejemplo, que parece perfecta, está bien sancionada, que cumple todos los recaudos, pero decimos, che, esto está mal, hace ruido, no me parece que esté bien, ¿por qué no me parece que esté bien? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Hay cosas que ustedes de entrada dicen, che, esto me hace ruido, me da un gustito, como que algo que no está bien. Bueno, una cosa es que tengan esa sensación y otra cosa es saber ubicar en qué disposición de la Constitución Nacional está esta norma que ha sido lesionada por una norma inferior. Y no es tan sencillo. Los jueces, por este principio de división de poderes, son cautelosos al declarar la inconstitucionalidad de una norma, porque están diciendo, no, señor Congreso, nuestros representantes, nosotros lo pusimos ahí, sancionaron una norma, una regla de juego, con todas las potestades que tienen, y un juez va a decir, no, muchachos, falta, se equivocaron, está mal, es inconstitucional. Entonces son muy cautelosos. Esa inconstitucionalidad que está invocando a alguien que está pidiéndole al señor juez, esta norma lesiona estos principios, declare usted que esto sucede así, tiene que estar probada. Recuerden una cosa, en un litigio, en un conflicto, no les van a dar la razón porque tengan la razón. Les van a dar la razón si pueden, pero tienen la razón. Es lo mismo, yo puedo tener toda la razón del mundo, pero al juez le tengo que probar. Por ejemplo, es confiscatorio. ¿Cómo se lo tengo que probar? Ya vamos a ver elementos de prueba, la pericial contable, distintos medios de prueba que yo le puedo acreditar al juez que lo que yo digo es verdad. Eso es probar. Acreditar la verdad de lo que yo digo. Esto es cierto, señor juez, indudablemente es cierto. Porque es un expediente en el cual alguien viene a levantar su mano y dice, señor juez, mire lo que hizo el Congreso, está todo mal esto, porque lesiona este principio. Y el juez dice, y este señor tendrá razón. ¿Es lo que dice? ¿Confisca parte de su patrimonio, de su renta? ¿Es cierto eso? Y no sé si es tan cierto. ¿Cuándo lo va a poder tener por cierto eso el juez, por verdadero? Si se prueba, si se acredita que es cierto. Entonces, tengamos bien claro y presente que la razón la vamos a obtener si podemos probar que lo que decimos es cierto. La duda de esto de división de poderes, hasta acá venimos bien, parece sencillo. Ya vamos a entrar un poquito más complicado. ¿Qué son los tributos? ¿Y para qué? Primero, ¿para qué?
¿Para qué hay tributos? ¿Para recaudar para qué? Para que el Estado funcione. Es decir, nosotros juntamos todo, formamos una nación y dijimos, esto es un sistema representativo, nosotros no deliberamos ni sancionamos leyes, sino a través de nuestros representantes, republicano, esta división de poderes, y federal, que es la forma en que está organizado con las provincias de la nación, con la distribución de las potestades. ¿Está? Pero para eso, hace falta, para todo, muchachos, para eso hace falta dinero, falta plata. ¿Y eso qué hacemos con la plata? ¿Quién la pone? Nosotros también la ponemos, mi amigo. Nosotros ponemos la plata. Todos los días que hacemos una compra, que tenemos una propiedad, que tenemos una renta, que realizamos una actividad, y parte de eso estamos poniendo plata para que esto funcione, para que la universidad funcione, para que la seguridad funcione, para que la salud funcione, para que la justicia funcione, para que todo esto funcione. Entonces, para eso son los impuestos. No es una mera recaudación, es para solventar los gastos de nuestra organización que nosotros decidimos cómo hacerla. Solventar esos gastos. Entonces tenemos varios principios constitucionales que ustedes están viendo en la pantalla. Ahí está. Y ya los vamos a analizar. Y tenemos la necesidad de recaudar. Ahora, esta necesidad de recaudar, ¿cómo conjuga con los principios constitucionales? ¿Cuál tiene más fuerza ante un conflicto? Profe, no estoy transmitiendo el cuadro. ¿Cuál prevalece? Ante un conflicto entre la necesidad de recaudar y algún principio constitucional, si se genera conflicto, es decir, si más claros, si las potestades o las normas, las leyes de recaudación tienen algún conflicto con una disposición constitucional, ¿cuál prevalece? Obvio. Bueno, pero esto no está tan aceptado así, tan claramente. Por ejemplo, fallo, la Corte, artículo de la ley 11683 que le permitía a la DGI en una ejecución fiscal, en un juicio para ejecutar ya un impuesto firme, permitía que al iniciar el juicio embargara sin orden los fondos que estaban depositados en la cuenta bancaria del deudor del impuesto, sin orden del juez. ¿Por qué estaba esa disposición? Porque había muchas ejecuciones fiscales y los juzgados no daban abasto. Entonces dijeron, muchachos, cada vez que inicio un juicio, lo tengo que pedir al juez, el juez tarda en resolver ese pedido que yo hago y me voy a quedar sin la plata, se me va a escapar la plata. Necesito rapidez. ¿Qué pasó? Están todos mirando la pantalla. ¿Se está complicando? Hola, profe, ¿no está compartiendo pantalla? Cerrar el Skype. Arriba a la derecha. A ver. Vamos. Ahí. Y acá. Por eso aparece, empezó a aparecer ese, no el... ¿Ahora sí? No. ¿A dónde está esa opción en toda la pantalla? Alguien que nos dé una mano, por favor. Hola, profe. Van a tener que sacarla, dejar de compartir y volver a compartir. Compartir. Ahí está. Fantástico, gracias. Ahora sí, ¿Ahora se perfecto. ve? ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bien. Entonces, esta norma, que estaba en el artículo 92 de la ley 11, gracias, de la 11683,
establecía que podía embargar sin orden del juez. ¿Por qué? Y porque los juzgados federales no daban abasto. Entonces la causa llegó a la Constitución Nacional porque el contribuyente dijo: a mí me está metiendo la mano Poder Ejecutivo y mi propiedad, porque el dinero que está en el banco, ¿de quién es? Mío, siempre. La cuenta bancaria que no tiene mano en el bolsillo. Mi propiedad solamente puede ser embargada por orden de un juez. ¿Tá? Entonces se discutía la constitucionalidad. Discutida, estuvo reñida la discusión en la Corte. Porque algunos jueces dijeron: bueno, muchachos, acá hace falta agilidad para recaudar, porque los impuestos son necesarios para que funcione todo el país. Entonces tampoco es tan grave que un funcionario, porque la ley decía bajo su responsabilidad, tampoco es tan grave que un funcionario embargue la cuenta. ¿Sí? ¿Y qué dijeron los otros jueces, la mayoría? Cuando hay un conflicto entre la necesidad de recaudar los principios constitucionales, siempre va a prevalecer este. No porque las cosas no se puedan hacer bien, las vamos a hacer mal. Eso es lo que decían los otros jueces. Y no hay recursos. Bueno, un poquito cerremos los ojos y este principio constitucional tampoco seamos tan estrictos. No es. Un ejemplo muy acá en Córdoba, donde en una época 1 o 2 juzgados de ejecución fiscal tenían muy poco personal. Y los abogados, yo también soy abogado, teníamos que ir a la barandilla del juzgado a hacer cola para que y sacar número para que nos atendieran. Era un desastre. ¿Qué pasaba? Los juicios de ejecución fiscal no prosperaban nunca. ¿Qué hizo la provincia? Creó 3 juzgados de ejecución fiscal con una mesa de entrada que filtraba todos los expedientes, le dio personal, le dio edificio, y uno entra hoy a un juzgado de ejecución fiscal de la provincia de Córdoba, por lo menos acá en la ciudad de Córdoba, son unos edificios tan lindos, unas cajas tan ordenadas, apenas uno aparece y dice: doctor, ¿qué necesita? ¿Vieron una señorita, una secretaria, una empleada del tribunal muy amable? Acá está el expediente, está todo resuelto rápidamente. ¿Por qué? Y porque pusieron jueces, porque pusieron personal, porque le dieron recursos. Y ahora los juicios de ejecución fiscal en la provincia de Córdoba van rápido. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas bien? Sí. No pongamos como pretexto de decir: che, y no tengamos recursos, entonces, y lesionemos un poquito los principios constitucionales. No, señor. Aprendamos que las cosas las tenemos que hacer como dicen las normas y como dicen estos principios que vamos a estudiar. ¿Está? Y para determinar si estamos en presencia de un tributo, porque acá tenemos principios constitucionales que rigen en materia tributaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es si estamos en presencia de un tributo, para ver si se aplican estos principios constitucionales. Entonces nos vamos a encontrar a veces, porque no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo, a veces hace trampa y le dice a algo que no es lo que realmente es, o le pone un nombre diferente. Y cuando hay una discordancia entre el nombre que la ley le pone a lo que estamos analizando y su esencia, ¿cuál prevalece? El legislador dijo que esto era eso. Pero si nosotros lo analizamos en esencia es otra cosa. ¿Cuál prevalece? ¿El nombre o la esencia? Siempre la esencia. Esto que estoy diciendo es un fallo de la Corte. ¿Eh? Cuando hay una discordancia entre el nomen juris, recuerdan que ayer dijimos que los jueces hablan difícil, ¿no? El nomen juris, el nombre jurídico. Cuando hay una discordancia entre el nombre y la esencia, siempre va a prevalecer la esencia. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque algunas obligaciones, el Estado puede decir que no son tributos. Pero si nosotros lo analizamos en profundidad, y es un tributo. Le está poniendo otro nombre, le está diciendo de otra manera, lo está llamando, denominando de otra manera, es un tributo. Por ejemplo, el aporte solidario. En el año 2020 se sancionó el mal denominado impuesto a la riqueza, que decía aporte solidario y extraordinario para generar los efectos de la pandemia. Era un aporte. Pero el
primer análisis que tenemos que hacer respecto a una obligación que impone el Estado, ¿cuál es para determinar si es un tributo o no? Si es coactiva. Si es coactiva, si yo tengo la posibilidad de elegir si la pago o no, es obligatoria. Y si es obligatoria, ¿qué? ¿Me la dieron a elegir o me la impusieron? Y si me la impusieron, ¿qué es? Es un tributo, exactamente. Es coactiva. Entonces le podemos decir que es un aporte, que es una contribución, que es una dádiva, que es una generosidad. Pero si es obligatorio, es un tributo. Y eso se discutió en la causa Horvath, en la cual se estableció un ahorro obligatorio, se denominaba la ley de ahorro obligatorio. ¿Qué pasaba en ese momento? Dijeron, muchachos, el Estado necesita plata, con lo cual ley de ahorro obligatorio. Ustedes nos tienen que dar la plata, nosotros se la vamos a devolver. Se la vamos a devolver en cuotas, había inflación, con un poquito de interés. ¿Qué pasó con eso? Pero más allá de eso, la discusión estaba en que, che, te la voy a devolver, entonces, ¿qué es? Es un empréstito. El Estado, ustedes en finanzas públicas habrán visto que puede tomar empréstitos con privados, con la población, con el extranjero, con otros estados. Entonces dijeron, che, esto no es un impuesto, es un empréstito. ¿Qué dijo la Corte? No es optativo, es obligatorio. Será un empréstito si el Estado lanza bonos y yo puedo suscribirlos. No, pero si a mí me obliga a pagarlo, es un tributo. Me lo devuelvan o no, es un tributo. ¿Y por qué es importante determinar si es un tributo o no? Porque si es un tributo, le vamos a aplicar estos principios constitucionales. Entonces, es de suma importancia analizar cuando estemos en presencia de una norma cuál es su esencia, independientemente del nombre que le pongan. Porque si es de esencia tributaria, le vamos a aplicar estos principios, que la Corte los determinó como un valladar infranqueable, un límite que no se puede transgredir respecto a lo que estableció el tributo. Entonces, todo esto parece tener lógica, ¿verdad? Pero cuando está plasmado en normas, cuando está plasmado en sentencias de la Corte, tiene un poquito más de fuerza. Son los principios. Primero, si podés bajar un poquito, porque el primero no se ve. Ahí está. Tenemos como no sé qué nombre le ponemos, tiene un montón de lados, pues tenemos cada uno de los principios. Y estos principios son de aplicación específica. Lesionó este principio, no puede lesionar más. Algún tributo puede lesionar varios estos principios. Esto lo vamos a ver. Pero el primero que tenemos que analizar, esencial, es el principio de legalidad. Y tenemos, si podemos abrir la Constitución Nacional, en Infolet. Porque esto surge de los artículos 4, 17, 75, inciso 2, 99, inciso 3 y 19 de la Constitución Nacional. Por regla estricta, los tributos tienen que ser establecidos por el Poder Legislativo, como dijo la compañía acá, porque podemos tener el Congreso Nacional, el Legislatura Nacional, y eso mismo a nivel municipal. El Consejo Deliberante a nivel municipal. Es decir, el Poder Legislativo es el único que puede establecer tributos. Vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué nuestro diseño constitucional, por qué la dice eso? ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué dijo eso? ¿Cuál es la razón por la cual dijo eso? Mirá, a ver si... Permiso.
Si abrimos acá. Ahí. Busquen Infoleg. Y ahí tenemos la Constitución. Acá. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué la Constitución dijo esto? ¿Cuál sería la razón? Bueno, se lo permitió el Poder Ejecutivo. Es más rápido. Cuando nos juntamos a comer un asado, que es uno de los ejemplos que se dio ayer, o una piseada, o vamos a comer unos panchos, ¿sí? ¿Quién decide cuánto vamos a gastar? ¿Uno solo? Entre todos decimos cuánto vamos a gastar. Decimos, che, vamos a hacer unos panchos, o vamos a hacer un asado, o vamos a comer afuera, o vamos a hacer unas pizzas. ¿Quién decide eso? ¿Uno solo? Entre todos decidimos. ¿Por qué lo decidimos entre todos? ¿Qué derecho estamos afectando cuando establecemos un impuesto, cuando decidimos que vamos a sacar plata del bolsillo? ¿Qué derecho? El derecho de propiedad. Me están sacando algo que es mío, de mi propiedad. Me están metiendo la mano en el bolsillo. Es mi propiedad, la plata que yo tengo en el bolsillo es mía. Así como los zapatos, así como el suéter, la camisa, es mío esto. Entonces, el derecho de propiedad está consagrado en la Constitución como algo muy importante. Y si lo vamos a afectar, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros lo tenemos que decidir. Los representantes, por eso es tan importante el voto. Oh, el voto popular, el voto, por eso es importante el voto, porque nosotros estamos diciendo, ese tipo es el que me va a representar a mí, ahí, y va a decidir cuáles son las reglas de juego en las que nos vamos a regir en la conducta, y cuánto hay que poner para mantener esto. Son los impuestos. Entonces, por eso en nuestro sistema constitucional, no delegamos, dijimos, ¿quién es el Poder Ejecutivo? El presidente. Persona, ¿cuánta plata vamos a poner para mantener el Estado? Lo delegamos en varias que tienen representación sobre todo el pueblo, de la forma que la tenemos establecida. Entonces, por eso rige el principio de legalidad en materia tributaria. Estricta legalidad. Las normas tributarias tienen que emanar del Poder Legislativo. Y todos los elementos del tributo tienen que ser establecidos por el Poder Legislativo. ¿Qué son los elementos del tributo? ¿Es imponible? Base imponible es el hecho imponible. Aquella circunstancia que acá decida, prevista en la ley, hace nacer la obligación de cumplir con la obligación tributaria sustancial, de pagar. Base imponible. No, la base imponible es cuál es la porción económica de esa actividad o de ese patrimonio que va a estar alcanzada por el impuesto. Después, ¿quién lo tiene que pagar? Sujeto. ¿Qué más? Algo que es muy importante. La alícuota, que es el precio del tributo. Una alícuota muy alta o una alícuota muy baja, mucha diferencia. Muchas veces van a haber tributos que son así chiquititos, un porcentaje muy... ¿Alguien ve una factura de un servicio público? ¿Nadie vio una factura de servicio público? Por lo menos así de rebote, ¿no? Y dice, tarifa, pongamos que es la de energía. Tarifa, ¿y después qué viene? ¿Cuántas líneas vienen de tributos? Unas cuantas, ¿verdad? Y hay a veces que hay alguna que dice un porcentaje así muy chiquitito. Pero si sumamos en un montón de facturas,
tenemos una recaudación importante, entonces muchas veces, pero ponele tributo chiquitito, pero cuando la base es alta y es numerosa, y la recaudación va a ser importante, tributos municipales, la recaudación para esto, la recaudación para aquello. Entonces la alícuota es un elemento importante y esencial del tributo. ¿Quién lo tiene que definir? El legislador, el poder legislativo. Las extensiones. ¿Cómo? Territorio donde se va a aplicar. Todos estos elementos esenciales del tributo los tiene que definir el poder legislativo. En sentido estricto. Sin excepciones, salvo alguna excepción que dijo la Corte, que en materia de derechos aduaneros, como es algo muy cambiante y con una necesidad de cambio rápido, porque muchas veces los derechos aduaneros sirven ¿para qué? Para regular el comercio exterior, sean las exportaciones o las importaciones, para frenar el ingreso de productos, para favorecer el ingreso de ciertos productos por alguna necesidad, por alguna cuestión de cambio de situación económica mundial, pero dijo la Corte, tiene que estar definido por el legislador un límite preciso en el cual el Poder Ejecutivo se puede mover. ¿Y ese límite puede ir de 0 a 100? No, ¿por qué? Porque si no sería lo mismo que decirle fije usted la alícuota que quiera. Tiene que ser un límite preciso y limitado en el cual el legislador puede, el Poder Ejecutivo podría moverse de acuerdo a una concesión que ha dado la ley, pero no un límite tan amplio que implique delegar todo el establecimiento de la alícuota, sino un límite preciso. Entonces este principio de legalidad, pero muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se lesiona. Se lesiona a través de se lesiona a través de reglamentaciones que van más allá de lo que dice la ley. Se lesiona de muchas maneras, de muchísimas maneras. Y es eso lo que tenemos que tener en cuenta al analizar si tenemos una ley que lesiona o no este principio de legalidad. Fíjense que el artículo 4 dice que el gobierno federal provee los gastos de la nación, los fondos del tesoro formados por el producto de derechos de importación y exportación, de venta, bla, bla, bla. Funciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Nacional. Vamos al artículo 17. Todo el Congreso, después del primer punto seguido, todo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Vamos al artículo 75, inciso 2. Y sí, me parece que sí que está claro. Sí, voy a tener que silenciar de algo. Vamos al 75, inciso 2. Corresponde al Congreso imponer algo que está haciendo, no sé si sigue. Corresponde al Congreso imponer las contribuciones directas como facultad concurrente, poner contribuciones directas por tiempo determinado. Solo el Congreso responde. Y vamos al 99, inciso 3. Ahí tenemos una prohibición. Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta sanable, disposiciones de el párrafo siguiente dice solamente cuando circunstancias excepcionales, ahí están los famosos decretos de necesidad y urgencia. Pero fíjense que tiene división expresa el decreto de necesidad y urgencia. No, fíjense. Cuando hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, en materia penal, tributaria, electoral o partidos políticos. ¿Por qué?
porque son cuestiones que son muy importantes para la población. Penal, sabemos quiénes vamos a sancionar, Código Penal. Las reglas de juego, y las establecemos nosotros, no una persona. DNU en materia penal, no. ¿En qué otra materia? Electoral, vamos a dejar la tributaria para el último. Electoral. ¿Por qué? Y porque también rige las reglas de juego de a quienes vamos a elegir nosotros para que nos representen, para que ejecuten, Poder Ejecutivo, a los representantes. Es importante para nosotros y para quién. Y para los que integran el sistema político también, che, ¿no? Que uno solo venga y me modifique las reglas de juego electoral por DNU, está prohibido por Constitución. Regímenes de partidos se puede por DNU. Y en materia tributaria, fíjense la importancia que le da la Constitución Nacional al bolsillo. Materia penal, materia electoral, política, tributaria, DNU, no. En todas las otras materias de DNU, sí. En esto, no. Entonces, ve que la restricción del principio de legalidad es importante. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero no es por DNU, es por ley del Congreso. Esto es un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, que tiene ciertas particularidades, hay una ley que lo reglamenta, pero está dictado por el Poder Ejecutivo. ¿Tá? La ley de impuesto a las ganancias, que esa es otra discusión, que es un impuesto de emergencia que ya tiene 100 años, ¿sí? No, eso va a la nación. Pero después podemos hablar de régimen de coparticipación. Pero lesiona el principio de legalidad, el impuesto a las ganancias, por más que diga que es de emergencia y no lo es. Después podemos hablar de si es directo, si es indirecto, las facultades concurrentes, eso ya es un poquito más finito, ¿está? Pero el principio de legalidad en sentido estricto, no, ¿por qué? Porque la ley de impuesto a las ganancias está dictada por el Congreso de la Nación. Entonces este principio está respetado. Después podemos analizar si el contenido, algunas disposiciones respetan principios y otros, ¿tá? Pero estamos hablando siempre de la división de poderes. El principio habla de división de poderes. Solamente la facultad de establecer tributos la tiene el Congreso. Ni siquiera el EU, ni siquiera el Poder Ejecutivo, estas razones de urgencia que hagan imposible los trámites ordinarios. Materia tributaria no. Penal, electoral tampoco. Y de partidos políticos menos. ¿Tá? Entonces vemos que es muy fuerte este principio. Es tan fuerte que fíjense en el artículo 52 de la Constitución Nacional, por dónde tienen que iniciar los proyectos de ley en materia tributaria. A la Cámara de Diputados le corresponde contribuciones y reclutamientos de tropas. ¿Por qué a la Cámara de Diputados? Tiene una empresa y que además receptada en la Constitución Nacional, porque la Cámara de Diputados, los requisitos para ser diputados en la edad son menores, entonces son más jóvenes. Entonces, ¿por qué dice que se tiene que iniciar por diputados? Porque a los jóvenes, nos duele más el bolsillo a los jóvenes. ¿Tá? Personas que ya tienen más edad, salvo excepciones, han logrado un patrimonio, una estabilidad económica. El bolsillo puede que no le duela tanto. Entonces, cuando son más jóvenes, uno no tiene tanta disponibilidad económica y dice, che, si vamos por un tributo y a mí también me va a doler. Y lo equiparó al reclutamiento de tropas. ¿Por qué? Y porque son los jóvenes los que van a la guerra. Entonces, si los congresistas sobre los cuales tienen que iniciar el proyecto de sanción de una ley para ir a la guerra son más jóvenes y van a estar más cerca de esas personas que son las que van a ir a morir en una batalla. Quiero que todo esto tiene como un sentido y un porqué, que eso es lo que siempre vamos a tratar de preguntarnos y de resolver acá. El por qué. ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué dice?
práctica. Vamos a ver un poquito de jurisprudencia. Ustedes vieron en el Código Civil cómo se sancionan las normas y cómo se, más que cómo se sancionan, la Constitución dice cómo se sancionan, cómo entran en vigencia las normas. Poder legislativo las sanciona. Poder ejecutivo, ¿qué hace con las normas? Las promulga antes de que entren en vigencia, las promulga. ¿Y cuándo entran en vigencia? Cuando son conocidas por todos. ¿A través de qué? De la publicación en el boletín oficial. Entonces, si hay una norma que establece un tributo que no está publicada en el boletín oficial, es válida. Y ustedes me van a decir, pero ese es el caso de laboratorio, profe, no. ¿Cuándo una norma no va a estar publicada en el boletín oficial? ¿Alguien conoce a Ausonia? ¿Nadie vive por el lado de la Carlota? ¿Vos conocés? Pero pasaste por Ausonia. Bueno, sí. Te habrás dado cuenta por los edificios tan altos que tiene. ¿Sí? Es un pueblito. Alguien vive en Ausonia, no quiero ofenderlo. Tienen familiares en Ausonia. Parece un pueblito fantasma, chiquitito. Y ha quedado, por lo menos de lo que se ve desde la ruta, a que 100 años atrás, 80 años atrás. ¿Ya? ¿Tendrá boletín oficial Ausonia? ¿Y cómo hace para cobrar impuestos? Hay problema. Municipalidad de Villa Mercedes contra Arcor, fallo de la Corte, le inició a la municipalidad un juicio de ejecución fiscal a Arcor para cobrarle un tributo de esa municipalidad y Arcor dijo, ¿qué tributo? Este que está sancionado por el Poder Legislativo, nosotros tenemos Consejo Deliberante, comuna, está promulgado por el Poder Ejecutivo, el señor Intendente, el señor Jefe Comunal. Ajá, dijo Arcor, ¿y el boletín oficial? Está publicado. ¿Y si no está publicado es norma según el Código Civil? No. ¿Por qué? Porque el Código Civil dice eso. Esa es la pregunta. Usted me va a decir, porque lo dice el Código Civil. Bueno, ¿por qué dice el Código Civil que va a ser norma vigente en la medida que se publica en el boletín oficial a los tantos días, según el Código Civil y Comercial, o de acuerdo a lo que establezca la norma? ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tenemos de conocerlo. ¿Y qué más? Que nosotros tengamos de conocerlo, de saber que existe esa norma a través de una publicación oficial. Y además de la publicidad, el conocimiento, ¿qué más le da el boletín oficial? ¿Qué más le da? Claro, el conocimiento, las leyes se presumen conocidas por todos, pero aparte, que esté en un boletín, que esté emitido oficialmente, aparte de darle validez, aparte de darle oponibilidad, bien, no, pero son todas cosas, pero, a ver, si yo hago una publicación en internet, le da formalidad y le da fijeza, eso no se puede modificar. Si yo lo publiqué en un boletín, digo, puede modificar. Yo sé que esa es la norma y nadie la puede modificar. Si yo hago una publicación en internet, yo, municipalidad, comuna de Ausonia, digo, che, esta es la norma que sancionó anteayer el Congreso, el Consejo Deliberante, promulgó el señor Intendente y lo publico en internet. Lo puedo ver, ¿verdad? Ahora, esa página web, ¿el día de mañana la puedo modificar o no? Entonces, ¿le da fijeza? No. Por eso se requiere una publicación, Código Civil y Comercial habla de boletín oficial, pero una publicación que le dé fijeza. Y eso que es lo que se discutió en Municipalidad de Junín con Cadbury. Otra fallo de la Corte. Entonces, vemos que estas cuestiones que nosotros estamos viendo, el Código Civil, la Constitución, cuando le tocan el bolsillo, la gente sale a patalear. Y estas empresas grandes tienen departamentos dispuestos, asesores, para ir a discutir esta cuestión. Y dijo, ¿qué dijo la Municipalidad de Junín? Está publicada, usted la pudo conocer, está publicada en nuestra página web. Y cuando la causa llegó a la Corte remitió a la instancia anterior, que era la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y dijo, señor, vaya y establezca si esa publicación en la página web le da fijeza para establecer que eso no se puede modificar. ¿Alguien
¿Vio en el boletín oficial la famosa fe de ratas? ¿Sí? Si yo me equivoqué en el boletín oficial, no borro lo que escribí y le escribo encima. Ya está publicado, entonces, ¿qué saco? Al otro día una fe de rata diciendo, mire, en la transcripción de lo que se sancionó hay un error y se corrige mediante esta otra nueva publicación. No se tacha, no se borra, no se enmienda. Se corrige como ustedes vieron contabilidad. ¿Cómo corregimos un asiento contable? ¿Lo tachamos? ¿Lo borramos? ¿Liquid paper? Liquid paper, que me cayó el documento, perdón. ¿Qué hacemos? Un nuevo asiento. ¿Por qué? Porque el libro nos da fijeza. Bueno, acá igual, se hace una nueva publicación para enmendar un error de publicación, no un error de norma. Si la norma la publicó así el legislador, si la sancionó así el legislador, y el boletín oficial no tiene que hacer nada, lo que tienen que hacer es copiar y pegar. Si copió y pegó mal, la publicidad se vería afectada porque está mal. Se lo tiene que corregir a través de una nueva publicación, un nuevo asiento. Entonces, si la publicación en la página web no le da fijeza, esa publicación no es válida, por lo tanto la ley no es oponible, no es vigente, aplicable, no es obligatoria, no es ley, no es norma y no tengo obligación de seguirla. Municipalidad de Laguna Larga contra Acapol contra Municipalidad de Laguna Larga, provincia de Córdoba, y estos fallos que le mencionamos. Entonces, no son letra muerta esto que estamos estudiando, tienen aplicación. ¿Por qué? Porque cuando tocan el bolsillo la gente empieza a patalear. Sí. También en diarios de mayor circulación, pero me parece que el Código Civil dice solamente boletín oficial. ¿Sí? A ver, no tiene que tener el nombre de boletín oficial, pero tiene que tener esta característica. La Corte no lo circunscribió a una cuestión formal, tiene que decir boletín oficial, pero tiene que ser una publicación que le dé fijeza, que yo la pueda consultar. Esto no se puede modificar. Esto se publicó y no se modifica. ¿Está? Entonces, por ejemplo, la municipalidad se discute si podría publicar sus normas, si no tiene boletín oficial propio, en el boletín oficial de la provincia. Y le da fijeza, le da publicidad, y sí. Sería de buena técnica también página web y hacer una remisión al boletín oficial. Yo, si soy legislador, porque, a ver, todo lo que estamos estudiando parece ser que está siempre del lado del contribuyente, del litigante, que gana, que boxea, pero el otro día de mañana ustedes se pueden encontrar del otro lado. Pueden ser secretarios de Hacienda, pueden ser asesores del secretario de Hacienda, asesores del intendente, un Ministerio de Economía, de una municipalidad, de una ciudad, de una provincia, de una nación. Entonces, ¿cómo evito yo tener estos problemas? Y busco solución. Che, un boletín oficial es caro, no tenemos un mango, por eso estamos recaudando impuestos, te va a decir el jefe comunal de Ausonia. Bueno, página web y decir en la página web que esa norma ha sido publicada en el boletín oficial de tal día de la provincia de Córdoba. Nos rebusquemos para cumplir la ley. Hagamos cumplir la ley. Porque es el sistema que nosotros todos dijimos que es el que va a funcionar. Entonces, ya empezamos a ver unas cuestiones que afectan este principio de legalidad. Otro, las reglamentaciones no pueden alterar estos elementos esenciales del tributo. Fallo Video Club Dream. Me va a caer de vuelta el documento, pero en una época cuando nosotros queríamos ver una película, cuando éramos más jóvenes, y queríamos ver una película, teníamos que salir de nuestras casas, ir hasta un local comercial, elegir la película que queríamos ver, si estaba, llevarnos un cassette, un mamotreto, algunos se ríen porque no son tan jóvenes, ¿no? Lo han hecho alguna vez. Llevarnos un cassette, ponerlo en un equipo que estaba conectado al televisor, a veces rebobinarlo porque estaba empezada la película, verla y después tener que ir de vuelta, volver ese cassette que nos habíamos llevado. Era tan fea, ¿no? Que teníamos. Uno se sienta ahora y dice, a ver qué voy a ver, esta película, esta otra. No salgo, no me muevo del sillón, no de mi casa. ¿Está? Bueno, era un videoclub.
Los videoclubes, por un decreto de necesidad y urgencia, se estableció que el impuesto a la cinematografía que se cobra, cuando ustedes van al cine, pagan un tributo en la entrada, ¿sí? Que ese impuesto iba a ser aplicable a los videoclubes. Tendió por analogía. Y Videoclub Dream se fue hasta la corte con una acción de amparo y dijo, no, muchachos, no es el elemento esencial del tributo, el hecho imponible y el sujeto. Y acá por un decreto, encima de necesidad y urgencia, era antes de esto que estaba en la reforma del 94, están alterando. Y la corte dijo, no se puede. Entender por analogía. Principio. Y si no está establecido esa actividad, por ejemplo, y no se puede aplicar un tributo. Por ejemplo, uy, se me va a caer otra vez el documento. Las AFJP, ¿alguien sabe qué son las AFJP? Administradoras de fondos de jubilación. En un momento, cuando uno hacía un aporte a la jubilación, iba a una cuenta de capitalización privada, que después eso servía para pagarle la jubilación el día de mañana cuando se administraba empresas administradoras de fondos de jubilación y pensiones. Entonces, la provincia de Tucumán le fue a cobrar a una FJP el impuesto por la actividad, porque cobraba una comisión la FJP. ¿Sí? Entonces, dijo, bueno, esta actividad es una comisión, es actividad de comisionista. ¿Alguien ha liquidado alguna vez impuestos sobre los ingresos brutos? Bien. La actividad de comisionista, ¿qué alícuota tiene? ¿Bajita o alta? Es una de las más altas, porque el comisionista, sobre el total de la operación económica, cobra una porción, que es la comisión, un porcentaje, con lo cual, para cobrar más, las municipalidades y las establecen alícuotas más altas. Entonces dijo, usted es parecido a un comisionista, le voy a cobrar la actividad de comisión. Y la FJP dijo, no, mi amigo, dice, yo voy por actividades no clasificadas en otra parte, que tenía una alícuota sustancialmente inferior. Es parecido, es lo mismo, usted es más o menos un comisionista, dijo la provincia de Tucumán. El Banco Nacional de FJP dijo, no, y cuando el caso llegó a la corte, ¿qué dijo la corte? No se puede extender por analogía el hecho imponible, porque lesionamos ¿qué principio? El de legalidad, el principio de legalidad grava con esta alícuota las actividades de comisión, y yo soy parecido, pero no soy esto, no estoy ahí. Entonces, lesionando ¿qué principio? El de legalidad. Es estricto esto. No es más o menos parecido adentro. No, señor. ¿Vieron todas las implicancias que tiene el principio de legalidad? Que no es una simple enunciación que parece una letra muerta y que no tenemos ningún problema así muy importante. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos? Volvemos al cuadro. Y el siguiente que vamos a analizar es el artículo, el principio de igualdad que está en el artículo 16. Perdón, volvemos de vuelta a la Constitución. Artículo 16. No admite prerrogativas de sangre ni nacimiento. Bla, 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 bla. La igualdad es la base de impuestos y de las cargas públicas. Bien. Estas definiciones tan cortas presentan algún problema, ¿verdad? ¿Alguien liquidó convenio multilateral alguna vez? Pero ustedes estudian, si no liquidaron, estudiaron convenio multilateral. ¿Cuántos artículos tiene el convenio multilateral? Poquitos, 35, por ahí, un poquito más. ¿Sí? ¿Y es fácil liquidarlo? No, y con el comercio menos todavía. ¿Está? Yo me acuerdo una vez estábamos dando un posgrado de convenio multilateral hace varios años y jurisprudencia, y en el break un colega que estaba sentado porque era un posgrado se levanta y me dice, en broma, me dice, pero yo me voy, dice, porque tengo que irme al estudio a rectificar todas las declaraciones juradas de todos mis clientes de convenio multilateral porque por lo que vos dijiste están todas mal. Están todas mal. Y no te preocupes, le digo, fíjate que la jurisprudencia
es Banco Tal, Loma Negra, Siderar, y en contra. Son empresas grandes que tienen su propio departamento de impuestos, sus propios asesores, y tampoco les resulta fácil liquidar. Entonces estas normas, que no son tan extensas, presentan este problema. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es la base de la carga pública. ¿Cómo definimos igualdad? ¿Cómo definimos quiénes son iguales ante el impuesto? Dos hermanos, gemelos, que trabajan en lo mismo, en la misma empresa, tienen la misma remuneración, viven en un departamento al lado del otro. ¿Sí? Uno vive en el cuarto A, otro vive en el cuarto B. ¿Está? Son igualitos. Cuando salen, uno no sabe de dónde salió. Son iguales. Se visten iguales. Vieron que algunos gemelos tienen esa cuestión. Se visten igual. Tienen las mismas costumbres. Van a los mismos lugares. Viajan al mismo lugar. ¿Son iguales ante el impuesto a las ganancias? Tienen la misma remuneración. Trabajan en la misma empresa. La misma antigüedad. Bien. ¿De qué? Claro. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Qué más? Viven en iguales departamentos, pero uno puede ser propietario y el otro puede ser inquilino. ¿Es lo mismo? No. Uno puede tener un crédito hipotecario y el otro, bueno, hoy la deducción por crédito hipotecario quedó. Compramos una pizza y un lomito. Y no sé si llegamos. En la deducción anual del crédito hipotecario. ¿Está? Pero depende, no son lo mismo en el impuesto a las ganancias. Porque uno puede tener inversiones que le den rentas importantes y el otro no. Uno puede estar casado con personas a su cargo, puede tener hijos a su cargo y el otro no. No son iguales. Entonces, en apariencia parecen iguales, pero no lo son. Bueno, yo le dije que no es iguales y dijimos que ser iguales. No resolvimos nada con lo que yo le dije. Bien, pero con esta diferenciación, ¿a qué conclusión podemos llegar? Iguales es una igualdad, y permítame la redundancia, iguales entre los que se encuentran en las mismas circunstancias. ¿Sí? Bien, ¿definimos algo con eso? Seguimos igual. Igual de, como estamos esperando un centro, o sea, estamos así. ¿Y qué tiene? Cuando las distinciones que se establezcan no sean irrazonables, dijo la Corte. Ahí nos vamos acercando. ¿Qué es irrazonables? Arbitraria, caprichosa, que no respeten la finalidad que están buscando por los medios que están utilizando. Entonces, que haya distinciones que le otorguen a uno, se le niega a otro que está en la misma situación, en igual situación, en muy similar situación. Vamos a ver fallos. Caja de Abogados de la provincia de Mendoza. Cuando salieron esta AFJP, ¿se acuerdan que hablamos de la AFJP, la que administraba los fondos de jubilaciones y pensiones? El impuesto a los débitos y créditos bancarios, el famoso impuesto al cheque, las eximía a la AFJP. Y con la AFJP no tienen que pagar porque tenían muchos movimientos de dinero que impactaban en sus cuentas y muchos movimientos de salida de dinero que hacían las inversiones. Y eso estaban con una comisión. Entonces dijeron, che, esto van a administrar fondos de jubilaciones, eximamos impuesto al cheque a las AFJP. Bien. Y salió la Caja de Abogados de Mendoza diciendo, che, a mí no me eximieron. Y yo hago lo mismo. ¿Qué hace la Caja de Abogados de Jubilados de Abogados de Mendoza? ¿Qué hace? Recibe los aportes de sus integrantes, los invierte, ¿para qué? Para pagar la jubilación. Es lo mismo que hace el FJP. Yo estoy en la misma condición y no tengo la exención que tiene las FJP en impuestos de débito y créditos. Se le otorga un beneficio a él que no se me otorga a mí y estamos en iguales condiciones, hacemos la misma actividad. Exactamente la misma actividad. ¿Se lesiona el principio de igualdad? Sí, dijo la Corte.
sí se lesiona el principio de igualdad. En ese caso, ese tributo lesiona el principio de igualdad. Ajuste por inflación. Ustedes vieron ajuste por inflación. En el impuesto a las ganancias, qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Cuando yo lo hice, estaba la ley que había establecido en 1 el índice, que se modificó ahora en el 2018. Yo lo hice en el 92, en el 91 salió esa ley. Dijo Manacero, muchacho, esto capítulo no se aplica, no lo vamos a estudiar. Bueno, lo tenemos que estudiar ahora para aplicarlo, ¿verdad? Ahora el ajuste por inflación puede dar positivo o negativo, ¿sí? Tanto el estático como el dinámico. El estático si está una persona muy endeudada, una sociedad muy endeudada y le va a dar ganancias probablemente, ¿sí? Si es inversa, tiene activos expuestos a la inflación y le va a dar pérdida. Entonces, ustedes estudian que recién a partir del 1 de enero del 2018 se empezó a aplicar el ajuste de inflación. Antes, desde el 91 hasta el 2018, no se aplicaba. Los que ganaron por inflación estaban chochos de la vida. Y los que perdieron fueron la mayoría de la justicia. Y uno de los principios que se lesionaba, ¿cuál era? La igualdad. Si lo que busca la ley del impuesto a las ganancias es establecer la renta imponible de forma real, si se quiere, en relación a la realidad de lo que yo gané o lo que yo perdí. A mí que no me permiten hacer aplicar el ajuste por inflación, que me dio pérdida, voy a pagar un impuesto mayor por no poder aplicarlo, y el que le dio ganancia va a pagar un impuesto mucho menor. Por la simple ficción de que el legislador dijo, no, esto no es aplicable. Índice 1. ¿Quién se lesiona el principio de igualdad? Algo más reciente, alícuotas diferenciales en ingresos brutos, que algo se mencionó en la primera clase. La mayoría de las provincias tenían un sistema, y hoy algunas todavía lo tienen con alguna trampita, en la cual decían, si usted tiene, por ejemplo, un establecimiento fabril, si realiza la actividad de fabricación, pongamos maquinaria agrícola, va a tener alícuota 0 o una alícuota reducida si tiene establecimiento en la provincia. Si usted realiza esa misma actividad en otra provincia y vende sus productos en la mía, pero no tiene establecimiento fabril acá, le vamos a cobrar la alícuota mayorista. Pero al de acá le vamos a cobrar alícuota más baja o 0. O le vamos a dar una exención. Entonces, el de la otra provincia dijo, che, ¿no hacemos la misma actividad? Ah, pero hay una diferenciación. Usted tiene establecimiento. ¿Esa diferenciación es razonable? ¿No le estamos concediendo a unos el mismo beneficio que a otros por la simple ubicación territorial del establecimiento fabril? Porque los dos tienen establecimiento fabril. Si yo soy fabricante, tengo un establecimiento fabril. La Corte dijo que sí, que se lesionaba no solamente el principio de igualdad al establecer alícuotas diferenciales, porque se le daba una menor alícuota a quien realizaba la misma actividad solo por el hecho de que tuviera establecimiento fabril en esta provincia, y al otro se le cobraba una alícuota sustancialmente mayor. Harriet y Donnelly, Bayer, y de ahí atrás vinieron un montón, atrás de esos. Después la Corte dijo otras cosas que ya lo vamos a ver cuando veamos libre circulación territorial. Entonces, por regla, para que podamos identificar esto de la igualdad, ¿a qué nos referimos? Igualdad entre iguales, no conceder beneficios que se le niegan a unos, que se le niegan a otros, que estén en iguales circunstancias, similares circunstancias. Beneficios, prerrogativas, no negar a este lo que se le concede al otro, si lo da. Entonces, igualdad entre iguales. No siempre va a ser sencillo identificar si estamos en una situación de igualdad o desigualdad, pero
En el análisis económico del tributo, por ahí puede ser más fácil, pero no debemos dejar de lado este análisis jurídico. ¿Sí? Propiedad, el derecho de propiedad y el de no confiscatoriedad. Sí. Todas las preguntas, no lo estoy escuchando preguntar mucho, entonces no pregunte si puede preguntar. A las FJP. Sí. El decreto no podía extender por analogía. ¿Sí? No, lo que pasa, a ver, es buena la pregunta. ¿Qué dice? Dice, hay una contradicción acá. O ves vos una contradicción. Si dijimos que por analogía no le podemos extender un hecho imponible establecido por la ley, por una analogía establecida en un decreto, ¿sí? Alguien que no estaba determinado en la ley, y ahora lo estamos haciendo al revés, estamos aplicando la analogía. Primero, en Videoclub Dreams era un videoclub, pero para darle un poquito más de fuerza a tu pregunta, vamos al otro caso que pusimos, que es el de las FJP y esta alícuota que le querían cobrar porque diciendo, che, y usted parecía un comisionista. ¿Ya? Dice, no, yo soy actividad que no estoy clasificado en otra parte. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pareciera que hay una contradicción con caja de abogados. Vamos a tratar de hacer las diferenciaciones que dejarían de lado esta contradicción, por lo menos desde el punto de vista que lo veo yo. Y hacer la aclaración que después la ley de impuestos a los débitos y créditos se modificó y extendió la exención a todos los que realizaban la actividad similar a la de FJP. ¿Qué dijo la caja de abogados? ¿Cuál es la actividad que hace él? ¿Recauda fondos? Para aplicarlo en inversiones, para pagar jubilaciones. ¿Eso es lo que hace la FJP? Sí, y por eso cobra una comisión. ¿Qué hace la caja de abogados? Recauda fondos, hace inversiones, cobran una comisión no con un fin de lucro, sino con el fin de mantener el funcionamiento de la caja, para pagar jubilaciones. Idéntica, ahí hay identidad. La analogía es algo parecido, no igual, es parecido. Acá hay identidad, hacemos la misma actividad. Unas son empresas privadas, yo tengo una delegación de un poder público, etcétera, etcétera, esa es otra cuestión. Pero la actividad es idéntica, no hay diferenciación en la actividad. En cambio, si vamos, para no poner el caso de Videoclub Dream, porque había un problema de que el Poder Ejecutivo había hecho extensiva, sino al caso de Tucumán, ahí no era la misma actividad. La actividad de comisionista venía, además, venía establecida de hace años en el Código Tributario de la provincia de Tucumán. Y las FJP se crearon después, con lo cual está claro que el legislador dio una alícuota para esa actividad. Y no soy un comisionista yo. Yo cobro una comisión, pero mi función no es ser comisionista. ¿Qué hace el comisionista? Intermedia. ¿Sí? Y cobra una comisión, interviene entre dos partes, intermedia entre dos partes que están realizando un negocio y cobra una comisión. La FJP no intermedia entre dos partes que están haciendo un negocio. Recauda fondos para cumplir un fin que es esencial en el Estado, que es el pago de las jubilaciones para el sostenimiento de las personas que después de cierta edad ya no tienen fuerza laboral. Entonces no era la misma actividad. Eso, analogía, no es lo mismo igualdad. ¿Sí? ¿Quedó clara la...? Sí. Era subjetiva, porque era la FJP. Sí, era subjetiva. Si mal no recuerdo, era subjetiva, pero está el fallo estos fallos todos subidos en la plataforma,
Así que lo podemos... Pero me parece que era subjetivo, por eso la caja de abogados dijeron, yo no estoy exenta. Pero si fuera a la actividad, vamos al ejemplo que vos pusiste, a la actividad que realizan la FJP, ¿esa es una excepción objetiva o subjetiva? Jubilaciones. Entonces, caja de abogados Mendoza no hubiera pataleado. Ha dicho, a mí esto me comprende y yo estoy exento. No le hubieran cobrado el impuesto de débito y crédito. Pero el impuesto de débito y crédito te lo recauda directamente el banco. Y el banco dice, yo tengo que cumplir la ley. Dice, no, pero si yo hago lo mismo que el otro. Yo tengo que cumplir la ley del banco. Yo te recaudo. Anda a patalear allá. Y se fue hasta la corte. Llegó hasta la corte. La caja de abogados. ¿Se escucha bien el micrófono? Lo tengo un poquito más abajo. Se fue hasta la corte porque se lo estaban cobrando, porque era una exención, entiendo, subjetiva. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, inquietud? Sí. ¿Qué cosa? Ah, es muy buena la pregunta. Lo que preguntó la compañera, para quienes están en el meeting y por ahí no lo escucharon, o para otros que no lo escucharon, es, si la Corte dijo que esto es inconstitucional, ¿por qué se sigue haciendo? Por ejemplo, en el caso de ajuste por inflación, porque usted dice, no, está solucionado el problema del ajuste por inflación. No está solucionado el problema del ajuste por inflación, porque para todos los inmuebles que yo compré antes del 1 de enero del 2018, los puedo actualizar por inflación. Supongamos que soy un hotel, que construí mi hotel antes del 1 de enero del 2018 y ahora vendí el hotel. Vendí el inmueble con el hotel. Puedo actualizar el costo y lo construí en el 2010. Y lo vendí hoy. El costo del 2010 histórico va a ser parecido al costo del 2024 actualizado por inflación. El año pasado nomás tuvimos 300% de inflación. No, olvídense. No está solucionado el problema del ajuste por inflación. Entonces lo que pregunta la compañera tiene mucha vigencia. Dice, che, si esto, en realidad la Corte no fue por el lado de igualdad, fue por el no confiscatoriedad, pero es lo mismo. Uno u otro principio es lo mismo. Si la Corte dijo que esto era inconstitucional, ¿por qué se sigue aplicando? Porque los fallos de la Corte no derogan la norma que declaran inconstitucional. Solamente se aplican al caso particular. Entonces, no tienen ese efecto que ustedes lo van a leer por ahí que dice erga omnes, para todos los hombres, para todo el mundo. La Corte declaró inconstitucional esta ley no se aplica para nadie. No. No es el sistema que rige nuestra Constitución, es para el caso. Y además, eso tiene un cierto fundamento. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. Yo tengo que probar que lesiona ese principio. Yo tengo que probar que es confiscatorio. Yo tengo que probar que lesiona el principio de igualdad. Yo tengo que probar, primero, si voy a discutir el ajuste por inflación ante la Corte, ¿sí?, que yo tengo que pagar un impuesto menor si aplico el ajuste por inflación que si no lo aplico. Y que esa diferencia es sustancial. Y ahí vamos con la confiscatoriedad. Entonces, si yo no lo pruebo, no estoy en la misma situación que el otro para que el fallo que dictó la Corte se me aplique a mí también. Entonces, muchas cuestiones y discusiones, la mayoría de las discusiones tributarias, son una cuestión de hecho y prueba. Video Club Dreams probablemente no era una cuestión de hecho y prueba, casi con seguridad. ¿Por qué? Y porque era una cuestión subjetiva, la habían extendido el hecho imponible y todos los videoclubes hacían esa misma actividad, estaban en esa misma situación. Pero para que les sea aplicable el fallo de la Corte, tienen que hacer todo el caminito judicial. Suena un poquito injusto, pero si propusiéramos lo contrario, por ahí podríamos sostener, o alguien podría sostener válidamente, que se lesionaría al principio, al inicio, para no decir principio de vuelta, al inicio. El de división de poderes, porque la Corte estaría legislando, estaría diciendo esta ley. No. De cierta manera lo está haciendo, está diciendo esta ley lesiona este principio de una norma superior, la Constitución Nacional. Lo está diciendo, pero lo está diciendo para ese caso. En este caso que se ha probado ciertas cosas
que ciertas cosas se tienen por ciertas, por verdaderas, en este caso es inconstitucional. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que haber probado la Caja de Abogados de Mendoza? ¿Qué hace una actividad idéntica? Y eso lo tiene que decirlo nomás, che, yo hago lo mismo. ¿Y la prueba? La prueba nada, si yo soy la Caja de Abogados de Mendoza. No, no, pero muchacho, la ley que reglamenta, sus propios reglamentos, sus inversiones, las jubilaciones que paga, eso, pero hay que probarlo. No es, si la Caja de Abogados de Mendoza hago lo mismo. Vamos a ver, hay que, por eso dijimos que si ustedes no prueban que tienen razón, no se las van a dar. Y por eso está esta control difuso de la Constitución, de la Corte, en el cual sus fallos que declaran la inconstitucionalidad de la norma, no la derogan a la norma, sino que la hacen inaplicable para el caso en particular. ¿Entendió? ¿Alguna otra duda, inquietud? Vamos con no confiscatoria, propiedad. Dijimos que el derecho de propiedad está fuertemente instalado en la Constitución Nacional. Cuidemos la propiedad. ¿Por qué? Puede decir alguien, no, pero el derecho de propiedad y podemos entrar en divergencia filosófica del capitalismo, de esto, de lo otro. ¿Quiénes dijimos que el derecho de propiedad es importante? Nosotros. Y por eso lo pusimos en la Constitución, no en la ley, que puede ser modificada por otra ley. ¿La Constitución es tan fácil de modificar? No, por eso está en la Constitución. Si yo lo pongo en una ley, viene el Congreso el día de mañana, me da vuelta la ley y se acabó el problema. ¿Sí? Me la modifica, me la deroga, se acabó la discusión. Se modifica. Entonces, se consideró importante este principio de propiedad, ponerlo en la Constitución. ¿Y cómo podemos lesionar o podemos decir que un tributo lesiona el principio o el derecho de propiedad? Siempre. Aun cuando me cobren un peso de impuesto, un peso, 100 pesos, 1000 pesos, ya un peso quedó muy lejos, hasta los 100 pesos, no te dan ni caramelo por 100 pesos en los kioscos, pero aunque me cobren 100 pesos de impuesto, ¿me están lesionando la propiedad? ¿Me están sacando de mi propiedad? Sí. ¿Cuándo hay una lesión de propiedad de magnitud tal que está protegida por la Constitución? Esa es la discusión. ¿Cuándo hay una confiscación? Por eso se usa la palabra o este término, principio de no confiscatoriedad, de no confiscar. ¿Cuándo? Cuando el tributo absorbe una parte sustancial de la renta o del capital. Eso dijo la Corte. Cuando el tributo absorbe una parte sustancial de la renta o de la propiedad o del capital, ahí se lesiona el principio del derecho de propiedad a través del principio de no confiscatoriedad. Porque, insisto, si me cobran impuestos, siempre me van al principio de propiedad, porque yo tengo que sacar mi propiedad para dársela al Estado. Ahora, ¿cuándo es demasiado eso? ¿Cuándo me confiscan? En estos casos. Históricamente, la Corte tuvo la oportunidad de relacionar, porque, a ver, con el patrimonio es más o menos sencillo. Si se impone un tributo, se establece un tributo que tenga una alícuota sobre el activo del 100%, ¿es confiscatorio? Obvio que es confiscatorio. ¿Del 80%? Sí, obvio que es confiscatorio. ¿Del 2%? Primero dijiste que no. Y después dijiste, me gustó más la segunda. ¿Por qué? Sobre el activo. 2% sobre el activo. El 2%. Yo tengo 100 pesos, 100.000 millones de pesos, el 2%. ¿Es un porcentaje?
¿Es confiscatorio? Vos allá, lo último, dijiste, ¿por qué dudaste? Vamos, pensemos. Y no tengamos preocupación en decir lo que primero que se nos viene a la cabeza, razonablemente, ¿sí? A ver acá, hay opinión. Pero estamos hablando de impuesto al capital. Es decir, yo tengo un activo, impuesto sobre el activo. El impuesto, el aporte solidario y establecido es el 2%. El activo cuando supere los 200 millones, sin mínimo no imponible. Yo tenía 200 millones, ¿no? Sobre los 200 millones, el 2%. Me quedaba más pobre que el que tenía 199 millones. Me sacaban 4 millones y quedaba más pobre del otro que no le habían impuesto. Vos. ¿Y si es el 2%? Entonces no parecería ser confiscatorio. Y yo dije parte sustancial del patrimonio o la renta. ¿Puede ser un impuesto patrimonial confiscatorio de la renta? Por ahí viene, hermano. Así que era un impuesto a los ingresos brutos de la provincia de Córdoba, hace muchos años, un impuesto rural, que era alto, y en esa época las propiedades rurales no eran tan productivas como ahora, o en realidad sus productos no tenían un precio tan alto como los tienen hoy. ¿Está? Hoy sería difícil, o sería descabellado, un impuesto sobre los ingresos, un impuesto inmobiliario rural que absorbe parte sustancial de la renta que da un campo. Debe que ser altísimo. ¿Está? Pero en esa época se discutió eso. Si el impuesto inmobiliario que había establecido la provincia de Córdoba era confiscatorio en relación a la renta que producía ese bien. ¿Por qué? ¿Con qué pago yo los impuestos? Con la renta. Alberdi ya dijo hace mucho, los impuestos no se tienen que nutrir del árbol, sino de los frutos. Porque si nos nutrimos del árbol, vamos a matar aquello que da los frutos y no vamos a tener más frutos. Esa es la metáfora, el ejemplo que usó Alberdi para decir los impuestos tienen que ser a la renta, no al capital. ¿Está? ¿Hay impuestos al capital? Sí. Pero pueden ser confiscatorios aún con una alícuota baja sobre el capital y cuando absorban parte sustancial de la renta. Sí, dijo la Corte. Ahora, en esos casos del impuesto inmobiliario, dijo la Corte, de acuerdo a una renta normal que produzca este campo, que no esté tan alterada por circunstancias excepcionales. Es decir, bueno, a ver, ¿qué renta produce en estos últimos 5 años el campo? En una explotación racional, dijo, si yo lo tengo tirado del campo y nunca voy a generar renta, entonces todo impuesto inmobiliario que me quieran imponer va a ser confiscatorio, va renta cero. Pero yo tengo tirado ahí el campo. No, bueno, ese campo, en esa zona, de acuerdo al régimen de lluvias que tienen, de acuerdo a la riqueza del suelo, ¿cuánto podría producir? ¿Y eso cómo se mide? Hay una pericial, un informe de un perito agrónomo que diga este campo puede producir en estas condiciones, de acuerdo al régimen de lluvia, de acuerdo a la productividad del campo, porque hay campos, ustedes no sé si han escuchado a gente que tiene campo y dicen, me llovió en el campo del lado y en el mío no. ¿Sí? O se inundó el campo mío y el del lado no. O algunos tienen alguna pendiente que otros no, o algunos se inundan, otros no. Ese campo en condiciones normales de explotación produce tanta renta. Si el impuesto de patrimonio que se establece sobre ese campo, sobre ese bien, absorbe parte sustancial de la renta, es confiscatorio. Nos falta definir otro concepto, sustancial, una parte sustancial. ¿Cuánto es una parte sustancial? En el caso de, ¿cómo? Exacto. Eso dijo la Corte. Cuando un impuesto patrimonial va a absorber
parte sustancial de la renta. ¿Qué es parte sustancial? Cuando supera el 33%. Hasta el 33%, dijo la Corte, hay que pagarlo. Del 33 para arriba, 1/3 de la renta que se lleve el impuesto es confiscatorio. ¿Sí? Eso en relación a impuestos patrimoniales. Pero después vino el problema del ajuste por inflación, que en el 2002, ustedes probablemente estaban naciendo en el 2002, algunos de ustedes. Pero en el 2002 hubo, precisamente en el año 2002, un pico de inflación importante. 120, 110, de acuerdo cómo midamos, de agosto a agosto había un 118%. Yo me acuerdo, teníamos algunos casos que cerraban en agosto y era el 118% de agosto a agosto. Y no se aplicaba ajuste por inflación. Y veníamos de época de estabilidad, desde el 91 hasta el 2000, la inflación anual era del 3, del 4, del 8, del 7. Entonces, no impactaba tanto. Pero en el 2002, 110, 120%. Y no se podía aplicar el ajuste por inflación. Claro, cuando la gente fue a liquidar su impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación y tenía muchos activos expuestos, el balance contable le daba una cosa y el balance impositivo le daba una cosa monstruosa. Si aplicaban el ajuste por inflación le daba quebranto, si no aplicaban el ajuste por inflación le daba pagar una suma altísima. Entonces fueron a la Corte. ¿Y la Corte qué dijo? Todos los fallos que nosotros tenemos sobre la confiscatoriedad o sobre el principio de no confiscatoriedad hablaban de la relación entre impuestos patrimoniales con el impuesto a la renta. Nunca habíamos hablado exclusivamente del impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo determinamos la confiscatoriedad acá? Y la Corte le esquivó a poner un número, como bien decía el compañero, decir, che, más del 33%. ¿Por qué? Porque la ley establece una alícuota nominal del 35%. Entonces, es confiscatorio este 35 y está 2 puntitos arriba del 33. Tendríamos que declarar inconstitucional la misma ley que establece una alícuota del 35 si nos guiamos por los otros fallos. Entonces dijo, no, acá va a haber confiscatoriedad cuando la ganancia que se determine sin aplicar el ajuste por inflación implique una diferencia manifiesta, una desproporción con la que se tendría que aplicar o que tendría que determinar aplicando el ajuste por inflación. Y en el caso que analizó la Corte, que era Candy, esa alícuota, si relacionaba el impuesto sin aplicar el ajuste por inflación con la ganancia aplicando el ajuste por inflación, la alícuota le daba el 55%. La relación de alícuota efectiva. Vamos a un caso. Tenemos en el cuadro de Excel un caso real. Esto es real. Fíjate ahí al lado, nos dice no confisca. Ahí. ¿Se ve? Esto es ejercicio 2018, pero es abril del 2018, por eso no se aplicaba el ajuste por inflación. Cerraba en abril del 2018. ¿Está? Entonces había iniciado antes del 2018, no aplicaba el ajuste por inflación. Fíjense, el resultado impositivo sin aplicar el ajuste por inflación, casi 105 millones. El resultado impositivo aplicando el ajuste por inflación, casi 40 millones. ¿Está? 2018, traigamos esos valores a hoy, lo tenemos que multiplicar por 15 más o menos. Del 2018 a hoy. Para establecerlo en valores reales. El impuesto a ingresar, si no aplicábamos el ajuste por inflación, era 36 millones. Si lo aplicábamos, era... Es el resultado real, de acuerdo a la aplicación de las normas de ajuste por inflación que están en la ley, que hoy son inaplicables por este coeficiente 1 que tenemos.
¿Cuál es el resultado impositivo real de esta empresa? ¿Cuál es? No, el resultado. 41.900.000, ¿sí? ¿Y qué impuesto tendría que pagar? 14. No, perdón. ¿Qué impuesto está obligado a pagar si aplica la ley como está? 36. ¿Cuál es la alícuota efectiva? El impuesto que tiene que pagar sobre el resultado real que tiene. La alícuota efectiva del 87%. Cobrando un 87% de la renta real impositiva que yo tengo. Esto es confiscatorio. En el análisis que hizo la Corte, en el caso que trajeron a la consideración, era 55. También lo relacionó con resultado contable y le daba 62. 55. Con más del 33. Esto es irrazonable, grava ganancias que no son reales. Entonces esto afecta el principio de no confiscatoriedad, porque me están cobrando un impuesto que es el 87% de mi ganancia determinado de acuerdo a las normas de ajuste por inflación, que hoy no son aplicables porque la ley me dice que tengo que aplicar coeficiente 1. Esto es confiscatorio. ¿Está? Hay una desproporción y están grabando una ganancia real. Una desproporción de tal magnitud que se puede afectar el patrimonio. Esto que resalto es importante porque en algunos casos, cuando la alícuota nominal era del 35, la alícuota efectiva daba el 42. La Corte había analizado un caso de 55. La DG de la demanda de ajuste por inflación dice, no, acá la Corte fijó el 55. Mentira. 55 era el caso que tenía para resolver y dijo, esto es confiscatorio, pero no dijo de 55 para arriba, dijo, esto es confiscatorio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia sustancial que conduce a un monto que absorbe parte sustancial de la renta. Y además se graban ganancias que no son reales. Si yo tengo una alícuota nominal del 35 y tengo una efectiva del 42, ¿hay confiscatoriedad o no? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Ahí me parece que se afectaría el principio de legalidad. Y ese es uno de los planteos que se han hecho. Che, la ley dice que tengo que pagar el 35, a mí me están cobrando el 42. Esto lesiona el principio de legalidad a través de una ficción de no permitir aplicar el ajuste por inflación. ¿Sí? Ahora, en términos de confiscatoriedad y lo que dijo la Corte en Candy. ¿Qué dijo la Corte en Candy? Dos cosas. Se graban ganancias irreales y hay una manifiesta desproporción que absorbe parte sustancial del patrimonio. Del 35 al 22, ¿cuántos puntos hay? 7. ¿Cuántos puntos son esos 7 de los 35? 20. 20 por 35, 7. 2 por 3,5, 7. Tengo que pagar un 20% más de impuesto. 20% más, un quinto más de lo que tengo que pagar, tengo que ponerlo adicional. ¿Es confiscatorio o no es confiscatorio? Sí, y hay casos que llegaron a la Corte con esa alícuota efectiva y dijeron que es confiscatorio. ¿Está? Vamos a seguir un poquito con confiscatoria, pero ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Seguimos el lunes?